Hola, muy buenas tardes. A veces las cosas se dicen con todas las letras y a veces con todos los ceros que sean necesarios. Vamos a romper los ojos para entender algo que es muy importante, que es la bomba puesta por los Estados Unidos aquí. Es la invasión de Estados Unidos sobre la economía de la Argentina. 44.000 millones de dólares, con todos los ceros. Fuga y misterio, además. Macri, la deuda más polémica que uno pueda imaginar, pero una deuda que coherentemente Macri toma desde la condición neoliberal. Vale la pena mirar la línea del tiempo desde 1956, cuando con un golpe de Estado se pudo dar paso a la entrada del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Veamos esta línea del tiempo, veamos lo que ocurrió desde 1956 para entender lo que mañana puede ser la parte central del esperado discurso del presidente. 1956, al ingreso de Argentina al fondo. Acuerdos stand-by del 58 al 70, tiempos de Frondizi, Guido, Onganía. 1975, Isabel Perón, junto a Guido Di Tella, firma el primer acuerdo de un gobierno peronista. 3 nuevos préstamos durante la dictadura y uno que tuvo que firmar Alfonsín en 1984 por el desastre que venía de la dictadura. 1989, 2000, los préstamos tomados por Menem y por Machinea, y en el 2006 Néstor Kirchner cancelando la deuda de 10.000 millones y rompiendo con el organismo. Y en 2018 Macri volviendo a las andadas neoliberales para tomar una deuda de 44.000 millones de dólares. Lo que se da siempre es el desconocimiento que el pueblo tiene de por qué se puede llegar a esta cifra, por qué los neoliberales lo hacen, por qué siempre piden dinero para que lo paguen los gobiernos que se pretenden, por lo menos, populares e inclusivos. Lo que sucedió con el préstamo es que nadie sabe, o pocos, que lo tomó Macri. Hoy mismo estaba Lautaro Mailín preguntando en calles de Buenos Aires, ¿usted sabe quién tomó la deuda? No, no lo sabían. Tomó la deuda Mauricio Macri, pero solamente lo saben 4 de cada 10 argentinos. Esa es la realidad y por lo cual pueden volver a las andadas en cualquier momento. Solamente 4 de cada 10 argentinos lo saben. Para un país que ellos mismos, a través de Duhovne, dijeron en pocas palabras, lo vamos a presentar, que estaba desendeudado. También nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como al nivel de las familias. Era por eso que se tenían fe, que podían decir al unísono Macri y Duhovne, no vamos a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Usted dirá, pero ¿eso es verdad? ¿Esto es cierto? ¿De veras dijeron eso? Porque es muy raro que después tomaran 44.000 millones que iban a ser 57.000 millones de dólares. No, no puede ser que lo hayan dicho. Sin embargo, vale la pena recordarlo. ¿Al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. Vamos a cumplir el inciso 4 como el artículo 4, ¿no? Que es de informar cuáles son nuestros números. Pero no préstamo. Pero no préstamo. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora. Nicolás Duhovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. Hemos iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para tener una línea de crédito preventiva. De esto tiene que hablar mañana, como señalaba hace un ratito nada más Luli Trujillo, el presidente de la República. Todos estamos esperando que pueda mencionar el acuerdo, que esté hecho o que sea inminente, para efectivamente conocerlo y poder tomar dimensión de cuánto la Argentina tiene que resignar frente a eso que es una invasión de los Estados Unidos. Una invasión que va a durar muchos años con todo el FMI y por supuesto los funcionarios norteamericanos
cogobernando la Argentina. Eso sí que es invadir un país, todos los días, persistentemente, determinando cómo es nuestra vida, cuánto vamos a ser de pobres, quiénes van a morir de hambre, quiénes van a morir de tristeza en un país. Esa es también una verdadera invasión, de la que naturalmente no se habla porque ahora todo el mundo, o mucha gente por lo menos, una parte extraña del pueblo es hincha de los Estados Unidos en toda esta farsa internacional que se ha creado a partir de la guerra de Rusia y Ucrania, a la que naturalmente vamos a hacer referencia dentro de algunos minutos. El préstamo fue político, ellos mismos lo han dicho, lo han reconocido, palabras de Macri. Fondo, en tan poco tiempo, puso tanto dinero. Cuando uno ve la torta del fondo de préstamos, la Argentina tiene hoy la mayor parte de la cartera. Eso ha sido algo inédito, producto de un apoyo político, que por eso yo le explicaba a la gente, pero ¿por qué los mercados nos castigaron tanto? Porque el mercado es algo distinto. Y tomando 100.000 millones de dólares en los 2 primeros años, más de eso, de los privados, y tomando 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, igual, el resultado de la gestión neoliberal fue el que vamos a poner en pantalla. Pero antes es muy importante recordar cómo fue el recorrido, la calidad política que tuvo ese préstamo dado a Macri. Ahí está el país que dejó Macri, 2019. El PBI menos 200.000 millones, la actividad económica bajó 4,5, el dólar de 10 a 63, la inflación 55%, el desempleo 10,6 y la pobreza 11%, pasando 11% más, pasando de 30 del 2015 al 41% con los números propios. Ahora veamos estos números que tienen que ver con la deuda, lo que fue antes y lo que fue ahora, porque mañana cuando usted escucha al presidente de la República, si no tiene este contexto, es muy difícil que pueda hacerse cargo de lo que allí se diga, de esa enorme expectativa que tenemos para sus palabras del día de mañana. Vamos a poner las placas, 57.000 millones de dólares fue el pedido, 44.000 millones finalmente se desembolsaron de ese préstamo. Y vamos a ver ahora cuáles son las diferencias con lo que ahora se va a hacer. La reducción del déficit era del 1,3% del Producto Bruto, pago a acreedores privados que fugaron. Reducción del déficit de 3 a 2,5 del PBI, refinanciación de la deuda y acumulación de reservas. Mire, el Destape, la gente de Roberto Navarro, hoy publicó un análisis formidable sobre lo que era el acuerdo de Macri. ¿Sabe cuántas veces estaba la palabra ajuste en la letra chica del acuerdo de Macri? 25 veces. Ahí está la información. 25 veces repetían la palabra ajuste y comprometían rebajas salariales y despidos masivos. Vamos a recordarles simplemente el tupé, el descaro que han tenido para decir que ellos que contrajeron esta deuda, que empobrecieron al pueblo argentino, que permitieron la invasión clara de los Estados Unidos en la vida de los argentinos por muchísimos años, son capaces de decir que podrían arreglarlo en 5 minutos. Los señores del fondo, lo único que dicen es, nosotros no estamos apurados por cobrar a la Argentina. Lo que queremos nos digan cuál es su plan. ¿Cómo van a hacer para ordenar su economía, para poder devolver esta plata? Les vamos a dar 10 años para pagarla. Lo mismo que los demás. Nosotros, si ganábamos la elección, Juana, antes del 10 de diciembre ya habíamos arreglado la deuda con los privados y con el fondo a 10 años. Eso te quería preguntar. Cuando ustedes toman la deuda, ¿también presentan un plan de cómo se va a pagar esa deuda? Exactamente, exactamente. Pero claramente, como teníamos la elección de por medio, muchos no querían extender hasta que ver quién iba a ser el que iba a gobernar. Claro. Pero nosotros ganábamos la elección, lo arreglábamos en 5 minutos. Claro. Pero nosotros ganábamos la elección, lo arreglábamos en 5 minutos. Caradurismo, insolvencia moral, lo que usted quiera llamarle, a esto que se estaba diciendo por el hombre que contrajo toda esa monumental deuda. Porque lamentablemente estamos hablando de la del Fondo Monetario Internacional, porque lo primero que tuvo que hacer Martín Guzmán fue hacer el acuerdo con los privados. ¿Se acuerda usted toda la presión mediática que había en contra de lo que el gobierno argentino quería hacer? Todos jugando para ese mundo de bonos, de buitres, de estafadores internacionales, representados ahora particularmente por el fondo. Pero el Fondo Monetario Internacional entró a la vida de los argentinos no solamente por Macri, sino también por el gobierno de los Estados Unidos, que dijo, esta es la manera de volver a dominarlos. Les damos el dinero y después hacemos con ellos lo que se nos antoja.
Lamentablemente, parte de lo que se les ocurra lo van a poder hacer con la Argentina, por más que se resista, aunque esperamos, por lo menos en este periodo, en este tramo de la historia de la Argentina, que haya personalidad para no vivir de rodillas. Enseguida, tras esta muy pequeña pausa, muy rápida, vamos a ir a la guerra de Rusia y Ucrania. Rusia-Ucrania. Además del dolor que provocan las muertes, la continuidad de la guerra, el terror de cada bomba que pueda caer, así sea en la periferia de la ciudad de Kiev, con todo eso, además tenemos que sumar una farsa internacional como quizás no se ha conocido nunca en la historia, extraordinariamente urdida y exitosa, cabe reconocerles. Cuando hoy observaba a la FIFA, al Comité Olímpico Internacional, a las federaciones de básquetbol, a la gente del tenis, decir no van más los rusos, no podía menos que preguntarme, como seguramente muchos de ustedes lo hicieron, ¿y cuándo tomaron este tipo de medidas durante las guerras? ¿No se dieron cuenta que estaban matando 1 millón de iraquíes en una de las guerras llevadas a cabo por los Estados Unidos? ¿No se acuerdan de cuántos mataron en el 2001? ¿Cuándo tomaron ese tipo de medidas? Por eso es que son unos farsantes. Hay que tener en cuenta qué es lo que ha ocurrido, mostrarlo en toda su dimensión, para después, naturalmente, desde el dolor, decir que la guerra, por supuesto que nos duele profundamente, en lo más profundo de nuestro corazón, como cualquier persona sensible. Pero miren ustedes lo que ha sido la verdadera primera invasión. Ahora hablamos de la invasión a Ucrania, pero la de la OTAN respecto a Rusia tiene esta historia que vamos a recorrer en este mapa, que es muy ilustrativo. Usted aquí tiene una especie de lección histórica. Esos son los primeros países, más Estados Unidos y Canadá, de la OTAN. Ahí los tiene en azul. Se van a ir agregando a Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Reino Unido en 1949, otro tratado, Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega y Portugal. Y van a seguir avanzando y el mapa va a ir tomando un color completamente distinto. Bienvenidos Grecia y Turquía en 1952. ¿Y para qué decirles lo importante que fue sumar a Alemania Occidental en 1955? Venga España, 1982, y el mapa sigue avanzando ahora hacia el lado que siempre pensaron, Hungría, Polonia, República Checa, en 1999. ¿Hay más? Sí, hay muchos más. El color avanza hasta rodear a Rusia, Eslovaquia, Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania. Y ahora serían, ahí está Croacia en 2009, Montenegro 2017, Macedonia del Norte en el 2020. Esta es la primera realidad. La otra se desprende de palabras que Condoleezza Rice, una lamentable funcionaria del gobierno de Estados Unidos, tiempos de Bush, tiempos de llevar la muerte a cientos de miles de personas donde se les ocurriere en el mundo, dice en su respuesta para definir lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Préstele atención, por favor. Well, and I have argued that when you invade a sovereign nation, that is a war crime. I mean, I think we're at just a real basic point there. Well, I'd agree. It is certainly against every principle of international law, and I think the world is there. Certainly NATO is there. He's managed to unite NATO in ways that I didn't think I would ever see again after the end of the Cold War. Con una sonrisa está marcando lo importante que ha sido uniendo a los países de la OTAN, todos naturalmente bajo la égida de los Estados Unidos. Vale la pena hacer un repaso europeo sobre los antecedentes que existen en toda esta historia por la cual podemos hablar de esa farsa extraordinariamente armada. Cabe reconocer que la victoria en materia de información es total, mucho más que ahora ni siquiera permiten que lleguen a Europa las noticias por Sputnik y por RT, es decir, desde Rusia para el resto del mundo, muy difícil captar información, sobre todo en Europa, sobre todo donde está la OTAN. Mira esta chica, Serbia, hablando de un poco de historia europea muy reciente. Yo soy serbia y sobreviví al bombardeo de la OTAN en el 1999. Pasé casi 3 meses escondiéndome de las bombas temiendo por mi vida y la de mis seres queridos.
Por eso soy la primera en decir que la guerra es todo lo que está mal en el mundo. Cualquier persona sana condenaría semejante acto de violencia. Los últimos 8 años el Estado ruso insistió e insistió para que Ucrania respete los acuerdos de Minsk que Kiev se negó a cumplir. Y tuvieron mucha paciencia mientras los ucranianos mataban a rusos en el país vecino. En paralelo se gestaban en Ucrania cada vez más movimientos nazis que hacían todo lo posible para matar el pasado soviético en común. Destruyeron monumentos, símbolos históricos y hasta prohibieron hablar en ruso. Jorge Elbaum, del Llamamiento Argentino Judío, hace una observación sobre este tema de lo nazi. Para los que no entienden lo que quiso decir Vladimir Putin sobre la necesidad de desnazificar Ucrania, este video difundido por Eduard Dolinsky, el director general del Comité Judío de Ucrania, es una escena del 18 de febrero del 2019 en el Shopping Mall Gorodok de la ciudad de Kiev. Ahí está, el despliegue de esa bandera que hace a una historia muy particular, cómo surgen los grupos de ultraderecha de Ucrania. También es un desprendimiento de la historia, porque también tuvieron que padecer la gran hambruna que produjo Stalin en 1932 y 1944. Pero luego vino una afiliación a lo nazi muy particular, con un hombre particularmente controversial de la historia ucraniana, Stepan Bandera, que tiene relación con aquella atroz matanza de los barrancos de Kiev, a poquitos kilómetros de Kiev, donde asesinaron, después de desnudarlos y tirarlos en un barranco, a 33.700, un poquito más, ciudadanos judíos. Esto ha pasado y esto tiene que ver también con esta parte de la historia. Mire usted la revista Time, lo que dice cómo surgen los grupos neofascistas. Lo dice la revista Time. The group emerged from the revolution that swept across Ukraine in 2014, and it has gotten a lot stronger amid the ongoing war with pro-Russian forces in eastern Ukraine. The fighting in that region has become kind of ideal breeding ground for militias like Azov. At their public events, one thing that surprised me was how many Ukrainians tend to see Azov not as militants or extremists, but as war heroes. In Kiev, the capital, I watched an Independence Day parade where veterans of the Azov battalion marched alongside other volunteer militias, surrounded by cheering crowds, who thanked them for defending Ukraine against Russia. But even at the march, there were signs of the far-right ideology that's so common inside Azov. The symbols on their flags have been especially controversial. Azov says it combines the letters I and N for idea of nation, but extremism experts see it as an emblem of Nazism. And it's not just about their symbols. When it was founded in 2014, Azov drew many of its commanders and recruits from Ukraine's most notorious far-right groups, including outright neo-Nazis. Lo que sucede es que hay un particular desconocimiento, una gran ignorancia sobre lo que es el avance del racismo, a lo que no ha podido escapar Ucrania como el resto de Europa. Mire usted este informe de Al Jazeera. Vea usted a negros que no pueden subir a los trenes porque no se lo permiten. Entre la gente que quiere huir de Kiev y de otras ciudades de Ucrania, esos no pueden subir. Veámoslo. African and Indian students stuck in Ukraine are accusing officials of discriminating against them and pushing them back from getting to the border. Videos have been posted on social media said to show black people being prevented from boarding a train and left stranded at a railway station in Lviv as Ukrainians were allowed on. Others said they were turned back from the border and were even being shot at. Es decir, en medio de tanto dolor, todavía más pena con esta forma tan tremenda de racismo que impide a personas que también quieren salvarse, que también tienen miedo de que les caiga una bomba, salvarse huyendo del país y no les permiten subir a los trenes. Negros, indios y vas a saber a quiénes más. Se lo impiden. El racismo de Europa es algo muy conocido. Vamos a ver este tuit que habla con elocuencia de lo que allí está sucediendo de Nahuel Lanzón, el racismo velado y no tanto, que están mostrando a los europeos, debería ser una señal de alerta para el resto.
hay que defender a Ucrania porque son como nosotros, tienen Instagram y ven Netflix, suelen decir, están diciendo. Mire esta nota del diario inglés The Telegraph. Ucrania es un país europeo. Su gente ve Netflix y tiene cuentas de Instagram. Vota en elecciones libres y leen periódicos sin censurar. Esto es lo que da como explicación de Telegraph para hacer valer el apoyo de toda Europa o para hacerlo comprensible de toda Europa a Ucrania. Vamos a ver una especie de combo de los medios que hablan de esta situación de la guerra de Rusia y Ucrania, claramente provocando la idea de marchar hacia una tendencia. Acompáñanos con las imágenes, porque esto también es sumamente elocuente. Aquí está. But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. It's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles and his helicopters and his rockets. Et on parle pas là de Syriens qui fuient des bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures. Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. On est au 21e siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez? Sí, es muy difícil, y si todos se dejan cooptar por este tipo de información, por esta visión sesgada y horripilante de lo humano, por supuesto que tienen asegurada la victoria, pero creo que algún tipo de pelea hay que dar para acercarnos mínimamente a la verdad, esa víctima tan propicia que las guerras generan. Y en esa guerra Zelensky está pidiendo que Ucrania sea de una vez por todas aceptada por la OTAN. Vamos a ver cómo lo reclama y cuál será la respuesta finalmente de la OTAN, que en esto aún se mantiene indecisa. Звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами, але наша мета – бути разом з усіма європейцями. І головне – бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що ми на це заслужили. Я впевнений, що все це можливо. Por supuesto que hay otro tipo de intereses que tampoco van a llegar jamás a la mayoría de las gentes. Por ejemplo, cuando Biden habla tan enfáticamente, pretende que nos olvidemos, los que lo hemos sabido, caramba, lo hemos sabido por Trump cuando lo denunciaba, que su hijo era un colaborador muy importante, un hombre muy fuerte de una de las empresas más grandes de Ucrania. Estamos hablando de Humphrey Biden. Mire esta noticia. El hijo de Biden, director en la mayor empresa privada de gas de Ucrania. Hunter Biden tuvo que dimitir como consultor por posible conflicto. El vástago del presidente de Estados Unidos dice que logrará una economía fuerte de Ucrania. Y ahora, ¿cuál es la relación? Mire este reportaje de la ABC de los Estados Unidos a Humphrey Biden. Did you and your father ever discuss Ukraine? No. As I said, the only time was after a news account, and it wasn't a discussion in any way. There's no but to this. No, we never did. Your dad said, I hope you know what you're doing. I hope you know what you're doing. I do. And I said, I do. And that was literally the end of our discussion. Hunter Biden reportedly made $50,000 a month to sit on the board of a Ukrainian gas company called Burisma. At the time, his father, former Vice President Joe Biden, was the Obama administration's point person on Ukraine. Do you regret being on the board to begin with? No, I don't regret being on the board. What I regret. Es decir, la carrera por el gas tiene partícipes necesarios como ellos. Pero si no fuera así, si no tuvieran esos intereses, igual sería la verdadera razón del conflicto. Además del sentido expansionista e imperial con el que se puede manejar Estados Unidos, no lejos de Rusia, por supuesto, en ese concepto. Pero la pelea es por ver quién tiene más gas, por quién vende más gas. Y los dos países
grandes en materia de gas son justamente Estados Unidos y Rusia. Lo invito a verlo porque cuando usted entiende esto, ahí está, la pelea de Estados Unidos y Rusia. El resto de los países prácticamente no figura en el marcador. Estados Unidos tiene una leve ventaja sobre Rusia, pero Rusia estaba por superar todo eso porque tiene un gasoducto que se llama Nord Stream 2 que iba a determinar que el gran consumo de gas, el mayor consumo de gas de Europa, tuviese que ver con el consumo de gas de Rusia. Estados Unidos no lo quería permitir por 1000 razones, entre otras, y quizás en primera línea por las razones económicas, pero también por la cuestión de influencia, porque mientras la OTAN es un grupo de países lacayos de los Estados Unidos, maneja mejor el mundo. Si Rusia tiene demasiada injerencia y demasiada fuerza con la llave del gas, pues entonces pierde hegemonía. Veamos esto que le estamos mencionando del gasoducto que está en cuestión y ahora detenido, una consecuencia inmediata del diferendo. Proyecto Nord Stream 2, nombre con el que se conoce el gasoducto de 1.230 kilómetros que conectará con gas natural a Rusia con Alemania y Europa Central y del Este, y aún inconcluso pero casi terminado, está en pleno apogeo. Rusia y Alemania quieren completar este gasoducto de $12.000 millones lo antes posible. Pero hablemos de la desinformación, fake news y desinformación en esta batalla de Rusia y Ucrania. López Obrador, el presidente de México, pidiendo que sean un poco más serios, que por favor no mientan tanto. Aquí está. Hay mentiras en el manejo de la información sobre la intervención de Rusia a Ucrania. Esto es lo que dice el presidente mexicano, que sabe perfectamente de lo que está hablando. Ahora veamos estos tuits que nos permiten acercarnos también a la verdad. Una de las mujeres más poderosas de Europa, Ursula von der Leyen. Primero, estamos cerrando el espacio aéreo de la Unión Europea para aviones de propiedad rusa registrados en Rusia o controlados por Rusia. No podrán aterrizar, despegar o sobrevolar el territorio de la Unión Europea, incluidos los jets privados de los oligarcas. Ahora veamos lo que dice en cuanto a los medios. En segundo lugar, prohibiremos la maquinaria mediática del Kremlin en la Unión Europea. Russia Today y Sputnik y sus filiales ya no podrán difundir sus mentiras para justificar la guerra de Putin, pues ahora vamos a hablar de las mentiras que entonces nos obligan a consumir. Vamos a ver esta información. Esto es tremendo. ¿Cuántos días vio usted el tanque ruso que se llevaba por delante un auto en la ciudad de Kiev y lo aplastaba? ¿Cuántas veces lo vio? ¿10, 20, 30? Depende de los canales. Bueno, mire cuál es la realidad. Aquí la información. La guerra Rusia-Ucrania. Un tanque ruso aplasta el auto de un civil en Kiev, dice la mafia de Clarín, que por supuesto es la gran jugadora latinoamericana. Las impactantes imágenes fueron grabadas por los ciudadanos. El conductor milagrosamente sobrevivió al impacto y está hospitalizado. Ahora conozcamos la verdad. El tanque no era ruso. El tanque era un tanque de las fuerzas ucranianas. Es decir, durante 3 días mintieron que este ataque de un tanque, que vaya a saber qué le pasó, por qué se desvió de esa manera contra un automovilista en Kiev, era algo hecho por los rusos. Caramba, hay que ser insano mentalmente. Bueno, con esto se ha jugado durante todo el tiempo. A esto hace referencia López Obrador cuando dice: paremos un poco de mentir, paremos esta maquinaria. Y esto desmiente a la funcionaria de la Unión Europea cuando dice: para que no conozcamos las mentiras de ellos y para que no compitan con nuestras mentiras, tendría que agregar, porque se han pasado mintiendo todo este tiempo. Mire este wipe que le vamos a mostrar, es decir, doble pantalla de la revista Time. Una tapa es mentira y la otra es verdad. ¿Cuál cree usted que es mentira? Sí, la de Putin, esa con el bigotito de Hitler. Ahí está lo que ha sucedido. Mire cuál es el tratamiento que para nosotros le dio el diario La Nación a esta mentira. Por supuesto, el retorno de la historia, la otra tapa, la verdadera, fue olvidada. Veamos la tapa utilizada.
Traerles a los dos, a Martín y a vos, la tapa de la revista Time, mira, las últimas horas. Quiero saber si les parece exagerado, cuál es la lectura. Bueno, obviamente el parangón es un poco dramático. Digo, por el momento me parece un poco exagerado. Sabemos que en el caso del nazismo hubo una cuestión racial también que por lo menos no está presente. Por el momento es una comparación, es una analogía exagerada. Menos mal que le pareció un poco exagerada, pero la tapa ni siquiera era cierta. Vamos a decir algo respecto a Putin y Rusia. Me parece que quienes abatieron al nazismo fueron los rusos. Usted puede verlo en la serie de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes entran a Berlín y con qué costo? Rusia regó Europa con 23 millones de cadáveres en la Segunda Guerra Mundial. Más de eso. 23 millones de cadáveres. Para ir por Hitler, para llegar a Berlín, murieron cientos de miles de rusos. 23 millones de rusos, 116.000 norteamericanos, soldados norteamericanos, murieron en esa guerra. ¿Se puede decir que hay un sentimiento nazi en quienes combatieron y consiguieron llevarse por delante? Mire los muertos, entre civiles, desaparecidos y militares. Estados Unidos, 300.000 y 140.000. Esto lo puede buscar usted mismo. Esto es fácil de encontrar porque es muy descarado. Es demasiado injusto jugar con estos números y con la supina ignorancia que sobre estos temas tiene la gente. Piense usted que así aquí 4 de cada 10 creen que la deuda la construyó Macri con el Fondo Monetario y hay 6 que no saben. Imagine lo que sabemos de Rusia, de Ucrania, de la OTAN, de Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Se acuerda cuando, si es de mi generación, cuando las ojivas nucleares de Khrushchev estaban en Cuba y Kennedy casi desata la guerra mundial porque no podía ser? Imagine que en México se pongan ojivas nucleares apuntando a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quieren hacer con Ucrania? La OTAN, teniendo Ucrania, podrá estar mucho más cerca de Rusia. Este es un combate que ya no es guerra fría, sino lamentablemente esta guerra, por ahora no tan convencional que tenemos, porque la manera de defenderse de Zelensky es con sus propios ciudadanos como escudo humano. No se pueden tirar bombas ni misiles sobre Kiev, salvo en un error que sería gravísimo. Esto puede ocurrir. Por eso todavía están rodeando Kiev y dando vueltas y no la toma el ejército ruso, porque la defensa de Zelensky es con su propia gente, con la vida de su propia gente. Es decir, aquellos que no son soldados. Vamos a mostrarles ahora algo más de las mentiras. Esta es muy buena, es muy lamentable también. Mire la Nación Más con un jueguito muy particular. Poné el video del piloto. El piloto ucraniano es una cosa impresionante. Impresionante. Míralo. Fíjate bien el avión. Es esa mancha negra que vos ves en el cielo. Un detalle, Edu. Le vuelven a tirar de todos lados. Sí. La imagen es potentísima, vende muy bien, inspira mucho temor, para que usted tenga el temor que deben sentir los ucranianos en este momento. Este es el videojuego que utilizaron. Es un videojuego. Les vino bien para sembrar un poco más de miedo y eso fue lo que pusieron al aire. El tanque, aquella despedida del soldado y la hija, estas imágenes recurriendo a un videojuego. Esto ya ni siquiera es mentir sobre los hechos, sino que es fabricar la mentira, libretarla, generarla, empujarla, usarla de la manera más despiadada con la sensibilidad de la gente que está mirando esto y no sabe que es un juego que se llama Arma 3, algo por el estilo. Y también están pasando cosas muy graves, como a nuestro colega Teruggi. Vamos a ver este tuit. Esto es impactante también. Marco Teruggi, destacadísimo hombre del periodismo internacional insólito. Twitter acaba de colocar que su medio es un medio afiliado al gobierno de Rusia. En mi perfil es mi cuenta personal y trabajo para diferentes medios. Sí,
efectivamente es compañero de trabajo mío en la 750, pido que sea reiterada esa mentira. Se lo pide a Twitter Marco Teruggi. A eso estamos llegando. ¿Y cómo se posiciona la región? Y con algunos lamentables episodios en el comportamiento. Está bien. Finalmente uno tiene que ser comprensivo. Es muy difícil no dejarse arrastrar por esto que, por ejemplo, se lleva puesto un periodista, acusándolo de ser periodista afiliado a Rusia, porque seguramente no está contando lo que ellos quieren que cuenten. El que no se comporta de esta manera, el que no es un cómplice, bueno, que tenga miedo. Y por lo tanto, si no le da al Piné para ser cómplice, que por lo menos no se meta y se calle la boca y hable de otra cosa. Así están arrinconando al mundo periodístico para que no pueda opinar absolutamente de nada. En medio de esto, los desencuentros extraños que se producen en nuestra América Latina. ¿Qué puede esperar usted de Bolsonaro y qué puede esperar usted de Boric? El mundo está al revés, mire esto. Nós não vamos tomar partido, nós vamos continuar pela neutralidade e ajudar no que for possível, busca da solução. Espera que isso se resolva nos próximos días. Bueno, esto es lo que dice Bolsonaro. Y Boric, como futuro presidente de Chile, recomiendo encarecidamente se tomen 9 minutos para ver este discurso del presidente de Ucrania al pueblo de Rusia. Desde América del Sur vaya nuestro abrazo y solidaridad al pueblo ucraniano ante la inaceptable guerra de agresión de Putin. Yo pensé, esta manera de poner por primera vez, y muy temprano, lamentablemente, la rodilla en tierra del presidente chileno. Esta manera de... ¿Qué merece? Merece el saludo de Pichetto. Ahí está. El presidente electo de Chile es de izquierda, pero claramente identificado con Occidente. Su inteligencia lo llevó a reivindicar el mensaje del presidente de Ucrania, repudiando la invasión rusa, la violación de su soberanía y el uso legítimo de su fuerza. Esto es lo que consiguió Boric con su tuit. Vamos a ver el comportamiento argentino en la ONU. Habla Santiago Cafiero. Es imperioso que Rusia cese en el uso de la fuerza, que cesen las hostilidades. Es imperioso también, que las grandes potencias asuman su responsabilidad e interrumpan una lógica de la escalada de consecuencias imprevisibles. Bueno, menciona el todos, a uno le gustaría mayor énfasis respecto a esa doble vara, que es muy insultante para la inteligencia de cualquier persona. No pueden portarse de una manera tan desigual. Estados Unidos mata a 1 millón de iraquíes, no paró el básquetbol, no paró el fútbol, nada se detuvo, todo siguió andando como si tal cosa. Sanciones para Estados Unidos, permítame una risa macabra. Es tristísimo. Ahora todos están enfocando desde el deporte todo lo que permita acorralar a Rusia, a sus habitantes, y muchos de ellos ni siquiera seguidores de Putin, porque Putin también tiene su contra dentro de Rusia. Ahí están las marchas que lo denuncian en San Petersburgo particularmente. Por supuesto que Putin no es alguien querido por todos los rusos, desde ya que eso sucede. Pero aún a los rusos que no estén de acuerdo con Putin no los van a dejar jugar al tenis, no los van a dejar participar del fútbol, del básquetbol, y vamos a ver qué otro tipo de sanciones del Comité Olímpico Internacional, de la FIFA, que ya sabemos, la desvergüenza con la que se comporta en prácticamente todos los temas. Algo más que dijo Cafiero como respuesta a algo referido al macrismo. Mauricio Macri mandó a reprimir al pueblo boliviano y fue cómplice de un golpe de Estado. Está bien, pero yo te hablo... Explique eso primero. No me parece que tenga estatura moral alguien que mandó armas a Bolivia para reprimir a los bolivianos que se manifestaban en contra de un golpe de Estado. Hay un atractivo extra, un componente especial para los medios argentinos en el tema Rusia. Todo lo que digan de Putin y de Rusia, ellos saben que han conseguido ligarlo al gobierno nacional, por aquello que dijo Alberto Fernández, de la dependencia de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Quizás las mejores palabras de Alberto Fernández, pero fue condenado por eso. Y Cristina tiene alguna fotografía con Putin.
Y entonces hay una asociación de ideas para lo que ellos tienen una particular habilidad. La maldad se inspira muchas veces en formas de inteligencia que uno desprecia, por la que siente verdaderamente rechazo, pero que tiene que admitir que son muy ganadoras. Entonces mire cómo juegan con el silencio de Cristina. Si habla, porque habla, si se calla, porque avala a Putin. Y entonces Cristina Fernández publica un hilo de tuit. Vamos a leerlo rápidamente para tener en cuenta cuál es su criterio y su punto de vista. A 40 años de Malvinas y a 8 del conflicto entre Ucrania y Rusia por la península de Crimea, refrescando la memoria de algunos y algunas. Mire, vale la pena recordar, aquí está en el año 2014, siendo presidenta de la Nación y Héctor Timerman, canciller, Argentina formaba parte en carácter de miembro temporario del Consejo de Seguridad de la ONU, 2014. ¿Y qué pasaba en 2014? En ese año, el 15 de marzo, se trató en dicho organismo una resolución presentada por Estados Unidos que exhortaba a la comunidad internacional a no reconocer el resultado del referéndum por la independencia de Crimea. ¿Y qué más? Dice CFK. Ese día, 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos Argentina, votaron a favor del texto presentado por Estados Unidos que defendía la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania. Bueno, tenemos el wipe que pensábamos de los bombardeos, porque son exactamente la misma historia. Lo que se ve ahora, ahí tiene los bombardeos de Irak y de Ucrania de este momento. La misma desolación, la misma tristeza, las consecuencias iguales, la devastación. Pero en un caso no se decía nada y estaban matando 1 millón porque le tiraban de verdad a la ciudad, le tiraban a los habitantes, porque si no, la guerra no termina nunca, si estamos respetando a los civiles, se dijo Estados Unidos. Así que me van a perdonar, y 700.000 dejaron su vida, niños como los que muestra La Nación hoy, La Nación Más, mujeres como las que muestran permanentemente para tocarnos el corazón. Es la guerra y por supuesto que lamentable y tristísimamente ese es el resultado. Pero aquí moría 1.700.000 eran civiles. Es muy triste que tengamos que mencionarlo. Mire este destacado, esta noticia que tiene que ver con las invasiones a Irak, Afganistán, las culpas que no tiene Estados Unidos, arriba a la izquierda. La guerra, el Pentágono advierte progresos sustanciales, vamos ganando, vamos bien. Irak muestra en televisión a prisioneros de guerra estadounidenses, qué malos, se defendían mostrando prisioneros de guerra. Comenzó la guerra, las primeras repercusiones entre el apoyo y las amenazas, por supuesto las amenazas que venían de quienes no tenían ni cuchillos de madera y les habían inventado que tenían armas de destrucción masiva. Bueno, aquí hay una verdad por fin que se está diciendo. Veamos esta noticia que habla de la pelea de Rusia ya no es con Ucrania, sino contra todo el mundo. Y en efecto, esto sí es quizás la única verdad que se ha podido recoger de esta jornada. Lo tenemos, ahí está, la guerra de Vladimir Putin, más que Rusia, usa Clarín Putin, porque Putin lo ponen cerca de Cristina Fernández, lo ponen en la reunión con Alberto Fernández en la mentalidad de la gente. Esto es mafia, saben jugar, no se andan con chiquitas. Y entonces la guerra de Vladimir Putin, personal, él por su cuenta, no es contra Ucrania, es contra todo el mundo. No es Vladimir Putin en todo caso contra Zelensky, no es Rusia contra Ucrania, es Putin contra Ucrania. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál es la gravitación? Le pedimos a la doctora Julia Estrada del CEPA, como siempre, algún dato de lo que económicamente usted se preguntará, bueno, ¿cómo repercute la guerra con nosotros? Vamos a ver estas placas. Hay un desplome de las bolsas mundiales y un refugio en el dólar. Es un escenario complejo para bonos argentinos. Suba de petróleo y gas, mayor necesidad de dólares para importar energía va a tener la Argentina. Menor producción de trigo y girasol en Europa del Este. Entonces ahí se sale ganando. Más exportaciones del agro, pero suba en el precio de los alimentos. Es decir, termina gravitando. Quiero hablar un instante con alguien que es una sabia en materia de política internacional.
que tanto nos ha guiado y que han estado en Kiev y que han dado por todos lados porque escribió libros afines con esta problemática. Thelma Luzzani, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está? Un abrazo. Hola, ¿qué tal, Víctor Hugo? Yo también, un abrazo para vos. Una idea de todo lo que está pasando allí, una idea por lo menos. Bueno, es muy difícil en poco tiempo, pero pensamos que hoy hubo una reunión de negociación. Eso yo creo que es un buen paso. La pregunta que yo me hago frente a eso es, digamos, ¿qué capacidad tiene Zelensky, el presidente ucraniano, de tener cierta maniobrabilidad, cierta libertad? Es un hombre que yo creo que está muy condicionado por Estados Unidos y Europa. Vos sabés que es el país que tiene una enorme deuda con el FMI. Primero estamos nosotros, segundo Egipto y tercero está Ucrania. O sea que ya te digo con solo eso el grado de presiones que tiene. ¿Podrá realmente hacer un acuerdo negociador con Vladimir Putin? Vladimir Putin, vos decías, se pelea con el presidente Zelensky. En realidad yo creo que se pelea más con el tema de la OTAN. Hay una línea roja muy clara, que Ucrania no acepte ingresar a la OTAN, que Ucrania no acepte poner misiles en su propio territorio. Eso es indeclinable porque le va la vida a Rusia con eso. Tener los misiles norteamericanos en la puerta de su casa es directamente el suicidio para Rusia. Yo recordaba, Thelma, lo que sucedió con los misiles de Khrushchev en Cuba, que motivaron poco menos la llegada de la guerra mundial en ese caso. Sí, cuando te escuchaba hablar también pensaba, la OTAN en su primer momento era una fuerza defensiva porque se temía que podía venir el comunismo, pero cuando se desarmó el Pacto de Varsovia, que era la alianza militar justamente rival, y habían prometido desarmarse, no solo no se desarmaron, sino que se convirtieron en una fuerza ofensiva, más allá de lo que su carta original dice. Y uno de los primeros lugares, vos lo dijiste antes, fue Yugoslavia. Kosovo, por ejemplo, la separaron, le reconocieron la independencia cuando en realidad era parte también de Serbia, y hoy día, te doy un chisme, Kosovo tiene la principal avenida, es la avenida George Bush, y hay estatuas de Clinton y de Bush que miden al menos 3 metros. Esto para ver un poco también, como vos decías, lo que desconocemos, la otra parte de la historia. Thelma, ¿y cómo se termina esto? Una forma es la que mencionó, también recurríamos a esa idea nosotros ayer, es decir, si la OTAN asegura que nunca va a ser Ucrania parte de la misma, pues entonces ya no hay conflicto, se termina la historia, tiene que prometerlo en un documento que sea creíble y fehaciente. Pero mientras tanto, esto no va a ocurrir, es evidente, y Rusia ataca, pero no puede ir de verdad a tirar bombas contra la ciudad de Kiev y matar a toda la gente que como escudo humano se ha quedado allí, aunque cientos de miles han tratado de escapar. ¿Cómo se cierra este episodio entonces? Sí, esta es de dificilísima y complejísima resolución, porque además, esto que vos decís, yo muchas veces me pregunto si el complejo militar industrial en realidad no le conviene realmente esta guerra que está sucediendo. Por un lado, para el desprestigio de Rusia, para el desprestigio de Vladimir Putin, pero por otro lado, por cuestiones meramente económicas y militares. El tema es la capacidad que tenga Rusia de llegar a presionar lo suficiente como para llegar a un acuerdo negociado. Bien. Y cómo también se resuelva con otros países, como el caso de China. Thelma, ¿ya vio la película 11M? No. Bueno, se la recomiendo enfáticamente. 11M sobre los atentados de Atocha. Es muy importante. Y al recomendársela a usted, cosa que me permito, también va para todo el público. Un abrazo y el respeto de siempre, Thelma. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Hugo. Y a propósito de esa película, un poco del tráiler. La película tiene que ver con los atentados del 11 de marzo de 2014, 3 días antes de las elecciones. Y el protagonista fundamental, después de tanta muerte y de tanto dolor, será el presidente de entonces, Aznar, una especie de diablillo, de demonio que le miente a España y que termina pagándolo al perder las elecciones, porque está durante 3 días queriendo llevar las culpas a ETA
y va quedando muy claro que se trataba de otro tipo de terrorismo, el que había cometido esos crímenes espantosos que padecieron los españoles. ¿Y por qué no quería Aznar que se mencionara a otra forma de terrorismo que no fuera ETA? Primero porque ETA le quedaba cómodo en la política interna, pero además porque si se mencionaba la internacionalidad de los atentados, muchos iban a pensar que su lacayismo a Bush en la guerra, acompañándolo él con Tony Blair, era el verdadero desencadenante. Ahí teníamos la guerra 2003, el atentado de Atocha 2004 y los atentados a Londres, Tony Blair en el 2005. Esta es la realidad. La película es muy ilustrativa, ¿sabe para qué? Para entender la mentira. Y para preguntarnos cómo personajes deleznables como Aznar pueden seguir siendo gravitantes en la vida política de un país al que le mintieron sobre 192 cadáveres. Porque hace poco murió alguien más que estuvo en estado de coma durante todos estos años y finalmente al cabo de 10 murió y son 192 las víctimas fatales y 2.000 los heridos. Instantáneamente Aznar empezó a llamar a los diarios personalmente para decirles el culpable es ETA y allí aparece un amigo al que respetamos tanto como el doctor Baltasar Garzón, el primero. El único que se animó a decirle a España no fue ETA. Yo les aseguro que esto no es un procedimiento de ETA, una manifestación extraordinaria. Escuchémoslo a Aznar mintiendo. No distingo entre terrorismos, que todos los terrorismos son iguales. Insoportable. Vea la película. Es muy ilustrativa para entender este mundo de mentiras. Ya hemos asistido a unas cuantas. Está también Descenso, la de los Boeing que se caían en el supercapitalismo. Están las mentiras políticas de este tipo que uno puede perfectamente asociar con tantas como nos toca consumir en la República Argentina y en el mundo. Lo que duele como complemento del espantoso dolor que genera la guerra y la muerte es que se mienta, que se use políticamente de forma descarada. Los medios españoles, no sabe usted lo que va a ver en esa película 11M. Mire que no soy promotor de Netflix. Lo que quiero es que trabajemos de ciudadanos, que trabajemos enterándonos. Cuanto más sabemos, un poquito mejor podemos opinar de ciertas cosas. Porque lo importante, definitivamente, en la búsqueda de la verdad, no es quien llega primero a encontrarla, si es que alguien llega. Lo importante es no recorrer un camino de mentiras. Eso de los jueguitos inventados, eso del tanque de guerra, eso de la despedida familiar, toda esa mentira urdida, esa falacia constante que tenemos que consumir y esta colaboración de entidades como FIFA, el COI, etcétera, en una especie de farsa, colaborando todos con la mentira, sí que es una desgracia complementaria. Viene Gustavo Silvestre, nuestro buque insignia en la programación de C5N y nosotros, con mucho gusto, mañana en nuestra hora. Volvimos a lo que tenía que ser, nuestra hora a las 7 de la tarde. Muchas gracias y hasta mañana si Dios quiere.